Entonces, arrancamos este segundo día del encuentro de delegados estudiantiles de pregrados de historia. El día de hoy, como tienen en la programación, vamos a tener una sesión, digámoslo, que va a abrir el profesor Mauricio Archila con su conferencia sobre por qué estudiar la historia en Colombia. Vamos a tener un segundo bloque que se va a prolongar, pues supongo que hasta la 1:30 de la tarde, con la presentación de las ponencias por delegaciones, el análisis y la revisión de los programas de historia. Vamos a tener pues el receso y continuamos con el mismo tema, las ponencias de las delegaciones de cada universidad en horas de la tarde. Entonces arrancamos pues con la conferencia del profesor Mauricio Archila. Él es un reconocido investigador social, profesor de planta del Departamento de Historia. Ha trabajado, digámoslo, la historia y la historiografía de los movimientos sociales y el día de hoy pues nos acompaña con su reflexión sobre por qué estudiar historia. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Sí se está oyendo? Bueno. Ante todo les agradezco la invitación, aunque no crean, para mí es realmente un honor poder estar en este encuentro de estudiantes de historia en Colombia. En segundo lugar, pues va la felicitación, pues, o las felicitaciones por hacer este encuentro. Pues yo sé que no es fácil, sobre todo para quienes vienen de fuera de Bogotá, y pues me parece que es un encuentro necesario. Les deseo, digamos, todo el éxito en sus deliberaciones y que logren los propósitos que se han trazado. Gracias. Bueno, voy a intentar responder, llamémoslo literalmente, a la pregunta que me formularon los organizadores, o las organizadoras, que ahora se formula distinto. Pues, ¿para qué? Yo la recibí así, pues, por correo la invitación. ¿Para qué estudiar historia hoy en Colombia o de Colombia? Bueno, una primera respuesta sería más o menos la misma que hubiera dado hacia los años 70 cuando yo comencé a estudiar historia. Claro que, como vamos a ver, reformulándola. Muy inspirado en Hobsbawm, a quien quisiera también hacerle algún reconocimiento en este momento, pues por su reciente muerte. Muy inspirado en Hobsbawm, yo diría más o menos lo siguiente. Para conocer el pasado en forma tal que ayudemos a que éste no se repita en el presente y así podamos proyectar un futuro distinto. Es decir, es un poco lo que voy a tratar de trabajar, para conocer el pasado en forma tal que ayudemos a que éste no se repita en el presente y así podamos proyectar un futuro distinto. Ahora, en verdad, pues hace unos 40 años hubiera respondido más brevemente y también inspirándome en el reciente título o en el título del último libro de Hobsbawm, yo hubiera dicho también para cambiar el mundo. ¿Sí?
Mm, Esta idea de, o bien, en palabras simples, para cambiar el mundo, o un poquito más compleja la respuesta que doy, va reflejando también transformaciones globales y nacionales que se fueron presentando pues a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, lo que estamos viviendo, fechas claves, digamos, podríamos hablar de 1956, la invasión de la Unión Soviética a Hungría, pero también todo el conflicto del Canal del Suez, y también, curiosamente, las denuncias de Khrushchev a propósito del estalinismo. Podríamos hablar de 1968, pues que para algunos es una revolución frustrada, me refiero sobre todo a Wallerstein, o fracasada, pero de todas formas todo un hito, digamos, en la saturación de los países occidentales, en el consumo y el despertar de lo que se han llamado nuevos movimientos sociales. Podríamos hablar también de 1989, ¿no? La caída del muro de Berlín, toda la desintegración posterior de la Unión Soviética y lo que se ha llamado un poco la crisis del pensamiento crítico, especialmente del marxismo. En fin, 2001 con las Torres Gemelas. Podríamos seguir enumerando una serie de fechas claves, algunas más referidas al caso nacional. De todas maneras, lo que quiero señalar es que desde los 70, cuando yo comencé a estudiar historia, hasta el día de hoy, pues por supuesto muchas cosas han cambiado. Pero de alguna manera quiero decir que la respuesta para mí sigue siendo la misma. Que uno, o yo por lo menos, respondo al para qué y el por qué estudiar historia hoy de Colombia o en Colombia, sigue siendo pues un objetivo fundamental, que es cambiar el mundo. El punto que voy a tratar de desarrollar es que hoy aparentemente esto no está al orden del día, esto de cambiar el mundo, como tal vez pudo estar más generalizado en los años 60 y 70. Hoy está más velada, más oculta esta necesidad. Aparentemente, y vamos a ver más adelante, algunos cantos a la celebración del presente, a la resignación, nos hacen pensar o hacen pensar a muchos y muchas que esa tarea ya no está al orden del día. Sin embargo, como voy a tratar de mostrarles, y podemos después conversar algo para profundizar, sigue vigente. Entonces, como les decía, voy a tratar de desarrollar esa respuesta como fijándome en 3 puntos, ¿no es cierto? Primero el verbo estudiar historia, historia hoy, en Colombia. Luego me voy a centrar en el núcleo de la pregunta, me parece a mí, es ¿para qué estudiar y por qué estudiar historia hoy? ¿Sí? Y luego una referencia ya a lo colombiano, a estudiar, y me parece bien el matiz, estudiar historia de Colombia o estudiar historia en Colombia. Creo que ahí hay un matiz y me voy a ir por el segundo, que me parece más propicio. Bueno, estudiar, pues, en fin, ante un auditorio de estudiantes de historia, pues no debería uno como profundizar mucho y realmente no me voy a detener. Pero quisiera como elaborar un poquito eso de qué es estudiar historia, pues, por supuesto. Yo creo que nos referimos sobre todo a dotarnos de las herramientas teóricas, metodológicas, prácticas, ¿sí? Si se quiere también políticas, en el sentido más amplio de la palabra, éticas, para conocer, y como vamos a ver más adelante, conocer críticamente ese pasado. O sea, no simplemente tragar entero, no simplemente comprar lo que el pensamiento único o la mayoría nos dice. Estudiar, a mi juicio, entonces, es conocer críticamente ese pasado, de la forma, como digo, más rigurosa. Esto se refiere a la profesionalización de la disciplina, al uso de herramientas científicas, ya lo decíamos, teorías, conceptos, métodos, fuentes,
actitudes ya también les decía éticas, políticas, ¿sí? Y de alguna manera algo que me parece se centra o centra esta idea de estudiar, de conocer críticamente el pasado, es la búsqueda de la verdad, buscar la verdad del pasado. Ojo, con esto, primero incluso habría que decir la búsqueda de las verdades, porque no hay una verdad en singular, no hay una verdad única, no hay una forma en este momento, como tampoco lo había desde el inicio de la disciplina, pero el historicismo nos hizo pensar que sí, no hay una forma de saber que lo que nosotros conocemos es absolutamente más verdadero. O sea, esta idea de una verdad objetiva obviamente se ha ido derrumbando. Pero esto no quiere decir que cejemos en la búsqueda de la verdad. Es decir, hay que continuar en esa búsqueda de esas verdades plurales, de esas verdades, si se quiere, construidas, de esas verdades consensuadas o a veces no consensuadas, disputadas también, sobre todo más eso segundo, pero no ceder en esa búsqueda. Porque, como de alguna manera también, pues sí, obviamente estoy muy inspirado por Hobsbawm en esta conferencia, pues él decía, si no podemos conocer los hechos, sobre qué vamos a estar entonces disputando este conocimiento del pasado. Obviamente ya a estas horas del partido, en 2012, la ingenuidad de que uno va a poder conocer los hechos tal cual fueron, no existe. Vamos a conocer los hechos a través de los vestigios, a través de las huellas que ese pasado dejó, a través de las fuentes que han sido construidas intencionalmente, algunas, otras no intencionalmente, pero que reflejan intereses. Por tanto, las fuentes tampoco es que sean absolutamente, entre comillas, objetivas. Toda fuente va a tener su subjetividad, sus intereses, va a estar atravesada por una disputa por el poder. Y esto es lo que de alguna manera está en el fondo. Todo conocimiento histórico implica una disputa por el significado del pasado. Y esa es una disputa política, es una disputa de poder. No quiere decir que, en fin, que esto signifique que no haya alguna posibilidad de tener una referencia a una serie de hechos, que todo sea subjetivo y que todo sea, digamos, conflictivo. Obviamente no, las comunidades, si ustedes se dan cuenta, en sus estudios ya de historia, pues establecen, las comunidades científicas, los historiadores, establecemos en algunos momentos algunos consensos, pero también, por supuesto, y se trata de mirar los disensos, las lecturas diferentes, algunos ya lo llaman revisionismo, es una palabra que ha caído como en cierto mal uso, pero de alguna manera, bueno, el cuestionamiento, algunos hablan ahora de la deconstrucción, pero es decir, no tragar entero, no quedarnos con que, por ejemplo, el conocimiento que tuvimos sobre, o que tenemos sobre el 9 de abril en Bogotá o en provincia, ya está dado, que ya los libros de Brown o de Alape, o en fin, X o Y, ya sentó la verdad revelada sobre eso. No. El conocimiento sigue avanzando, sigue siendo disputado. En este caso no necesariamente tiene que librarse pues en torno, dijéramos, a grandes temas sobre nación, sobre Estado, sobre memoria, etcétera, pero sí creo que es importante señalar que estamos en una disputa por significados del pasado y en esa es una disputa de un fondo político tremendo y, si se quiere, épico. No necesariamente se traduce en que uno tenga que militar en X o Y partido, en X o Y organización, pero sí ser consciente de que no estamos en un terreno neutro, en un terreno absolutamente objetivo, en donde no haya contradicciones, no hay conflictos. Por supuesto que sí, y ustedes lo han experimentado en sus años ya de estudios y de investigación. Ahora, ese es el trasfondo, digamos, del tema estudiar, conocer críticamente ese pasado. Sin embargo, pues quería decir dos o tres palabritas antes de pasar al punto fundamental de qué es estudiar, conocer el pasado hoy.
Me parece que es importante señalar que ustedes se han beneficiado de un proceso que generaciones anteriores hemos construido. Con esto no les estoy diciendo que entonces, muchachos y muchachas, aguántense, miren que nosotros hemos hecho mucho por ustedes, y entonces coman callado y no critiquen nada y no sé qué, no. Más bien incluso esta presentación tiene mucho de sabor de un llamado a un relevo generacional, a que ustedes tomen, yo no sé si poderlo decir metafóricamente, las banderas de la historia, los lemas, en fin, las tareas, los retos, los desafíos de la historia. Pero es bueno que, y ustedes son conscientes en el punto en que estamos, para de ahí en adelante continuar. Cuando yo estudiaba historia solo había 2 o 3 carreras de historia. Incluso la de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá se había cerrado. Y si me remonto a la generación un poquito anterior a la mía, 15 años antes, o sea, 1959, 60, 61, 62, no había ninguna carrera de historia. Había materias, incluso comenzaban a crearse las secciones. Es una disputa que tenemos ahí en los colegas del departamento. Bernardo Tovar dice que el departamento se creó en 1962 y por eso él llamaba pues a la celebración de los 50 años este año, pues por lo que yo he trabajado, pero ahí la idea es pulgar un poquito más. En ese año se creó una sección de la carrera de filosofía, en la Facultad de Filosofía, una sección de historia. Pero como departamento, incluso la noción de departamentos es una noción muy norteamericana que se introduce con toda en el caso de Bogotá, de la Universidad Nacional, con la reforma Patiño en el 65. Entonces, bueno, en fin, pero no me voy a entrarles aquí a disputar si se creó el departamento en el 62, 63. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en el 63 se creó la revista El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que en este momento pues yo edito, dirijo, y que va a cumplir 50 años el siguiente año. De paso, sí, ahí aprovecho para hacer la cuñita, pues estamos invitando a revistas de historia del país, pues algunas internacionales, y pues evidentemente vamos a tener la idea de invitar a las revistas estudiantiles también de historia para que pues nos acompañen en ese evento que va a ser entre el 21 y el 23 de agosto del siguiente año. Entonces, posiblemente con algunos y algunas nos veamos en esa coyuntura. Pero entonces vuelvo sobre lo que quería plantearles, es decir, ha habido un proceso de profesionalización de la disciplina, para bien y para mal. Diríamos que en mucho sentido para bien, ¿cierto? Porque vamos superando esta mirada del historiador como un aficionado, como diría Bourdieu, perteneciente a otros campos, es decir, militares, políticos, jueces, abogados, curas, ¿sí?, que en sus ratos de ocio se dedicaban a estudiar historia, a escribir algunos ensayos. No, hoy tenemos ya historiadores profesionales, en el sentido de que hay gente que ha estudiado las teorías, los conceptos, los métodos, han elaborado sobre las fuentes, sobre lo que significa este trabajo del historiador. Decimos que para bien o para mal, porque si bien esa profesionalización en sentido general me parece que es positiva, ¿sí?, esto quiere decir también que de alguna manera se van conformando, digamos, unos hábitos, siguiendo nuevamente a Bourdieu, unos hábitos en la comunidad de historiadores en este caso concreto. Y se van estableciendo, digamos, como unos convenios y unos acuerdos. Ustedes miran, por ejemplo, los programas curriculares de cada carrera y pues, digamos, no hay diferencias marcadas. En Colombia no hemos hecho, digamos, muchas innovaciones en eso. Hay un cuerpo, yo no lo he hecho el análisis así en detalle, pero seguramente, y ustedes me podrán complementar después en la conversación, pero pues hay como un corpus de conocimientos históricos de lo que llamamos historia universal, por ejemplo, concepto bien discutible ahora, historia de América Latina, historia de Colombia, unas muy poquitas teorías, también pocas reflexiones sobre métodos, muy poco sobre pedagogía. Me gustaría de pronto en la conversación ver
esa relación, porque por ejemplo aquí en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, si acaso a veces se dicta un curso y pues yo soy el primero que si me dicen dicte un curso de pedagogía de la historia o cosas de esas, yo digo, uy, yo de esa vaina no sé. Bueno, Darío Campos y algunos han trabajado eso. Temas, por ejemplo, ya más relacionados con archivística. Con todo este tema de memoria, alguien me decía de la carrera, me decía, profesor, pero es que no hay ningún curso sobre memoria en la carrera. Sí, y es sorprendente, en este momento hay una demanda grande de la sociedad, incluso pues hay historiadores conocidos, connotados, al frente de los centros de memoria y toda esta cosa, las comisiones de memoria, y ahora que viene el proceso de paz, y en fin, no quiero especular sobre eso, sino va a ser un tema, y es un tema importantísimo, todo el problema de las víctimas y todo, y eso, ¿en dónde estamos? Entonces, por eso les digo yo, que para bien y para mal, la historia se ha profesionalizado, en muchos sentidos, digo yo positivamente, lo considero, pues ya ha sido nuestra pelea, profesionalizar la carrera, pero la profesión, la disciplina de historia, pero en unos cánones que tenían su sentido, pueden seguirlo teniendo, pero que por lo menos exigirían también algunos cuestionamientos, porque definitivamente no podemos seguir estudiando historia hoy como la estudiábamos en los años 70, ¿no es cierto? Ahí sugerí algunos temas, pero bueno, mi interés aquí no es venir a venderles tal o cual pensum, tal o cual curso, sino que me imagino en el fruto de las deliberaciones irá saliendo eso. Ahora, pues paso a, digamos, al tema central de la pregunta, al meollo, que me parece es estudiar historia hoy. Por ahora dejamos pendiente lo de Colombia o en Colombia. Como decía pues al inicio, podría haber, o hay una respuesta, pues hago una respuesta o doy una respuesta larga, que vuelvo a repetir sobre todo para las y los que acaban de llegar, sería para conocer el pasado en forma tal que ayudemos a que este no se repita en el presente y así podamos proyectar un futuro distinto. Y decía que en la versión simple, y retomando el título del último libro de Hobsbawm, para cambiar el mundo. Bueno, obviamente habría que decir que para ayudar a cambiar el mundo, digamos, ese tipo de protagonismo de que el historiador pueda cambiar el mundo es obviamente ya muy discutible. El tema es que hoy es más oscuro, o más oscura la necesidad de cambiar el mundo. Si es que de pronto idealizando los años 70, 60, 70, ahí no era oscuro, pero ustedes ven, por ejemplo, el libro de Geoff Eley, En la línea torcida, y él que dice comenzar a haber comenzado a estudiar en los años 60 allá en Inglaterra, bajo la sombra pues de los marxistas británicos, etcétera, y él dice claramente que él había entrado a estudiar historia por esta idea, pues como por la necesidad de cambiar el mundo y todo eso. Algunos, pues no es que lo hubiéramos formulado así terminando bachillerato, porque a veces uno no tenía ni esa idea, pero bueno, cuando uno comienza a estudiar, sí se la va formulando, se la va planteando. Y hoy, digo yo, es como más oculta, más velada esta necesidad. ¿Por qué? Pues sin duda ha habido procesos a los que yo referí muy rápidamente que han marcado, llamémoslo, ciertas derrotas al pensamiento crítico. Derrotas no definitivas, esperamos, o puntos críticos, momentos críticos, momentos de crisis. Sobre todo cuando ese pensamiento crítico se identificó con propuestas reales. Con esto entonces no quiero decir que entonces siempre mantengamos el pensamiento crítico allá en la Torre de Marfil y que nunca busquemos llevarlo a la práctica. El problema, vamos a ver, es que en esas concreciones obviamente ha habido muchos errores, muchos problemas y que han
llevado a que el pensamiento crítico hoy esté un poco en entredicho. Algunos, pocos, pero bueno, no pocos, a la larga son muchos, pero los voceros son pocos, que señalan que ya la historia llegó a su fin. Obviamente estoy hablando de Fukuyama, pero no solamente él, digamos, detrás de él, tal vez él más lúcidamente lo expresó, pero pues seguramente toda la cohorte de burócratas del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, en fin, de muchos gobiernos de centro y de periferia estarían o están de acuerdo, y uno que otro converso o ¿cómo se llamará? Eso, renegado le decían en el pasado, bueno, que son los más peligrosos, estaría allí celebrando el presente. Es decir, en última lo que hace Fukuyama es llamar a la celebración de ese presente de mercado global y de democracia liberal. Y que se supone que la humanidad ya llegó a su punto de satisfacción, entonces ¿para qué buscar más? Obviamente el trasfondo de eso es la derrota del socialismo real. Pero hay otros menos explícitos que llaman a un conformismo con el presente, o que con unas dosis de escepticismo que raya a veces en cinismo, simplemente se resignan a pensar un mundo diferente. Porque, pues, según estos hipercríticos de la modernidad, cualquier intento de cambiar el mundo nos lleva al punto de origen. Luego, ¿para qué cambiar? ¿Sí? Más bien, resignémonos a disfrutar lo poco que podemos disfrutar o lo mucho. En algunos casos también habría formas, o hay autores o pensadores, historiadores, no muchos afortunadamente, que de alguna manera piensan como los milenaristas pues de hace unos buenos siglos, en que las cosas no van a cambiar desde dentro, no podemos cambiarlas, sino que hay que esperar que alguien, o alguien es una minoría ilustrada, no sé, o hasta seres de otro planeta, en fin, o un salvador, en términos a veces religiosos, nos llegue y nos produzca el cambio. Mientras tanto, pues, evidentemente hay que cruzarse de brazos porque poco podemos hacer. Creo que también aquí podrían entrar algunos, no todos, pues, no diría que todo el posmodernismo, pero algunas corrientes posmodernas que llaman a un cierto desarme teórico, a no retomar un pensamiento crítico de la realidad y más bien contentarse con el todo vale, ¿no es cierto? Una especie de multiculturalismo ampliado, con una metáfora, llamémosla, de una sociedad como un supermercado, en donde uno va escogiendo productos y esos son los actos libertarios o emancipadores, ¿no es cierto? Escoger entre uno y otro, y ahí estaría el desarrollo máximo de la subjetividad, etcétera, etcétera. Pues no entro mucho en estos detalles, los he trabajado en otros artículos, creo que ustedes han leído críticas muy fuertes a todo este pensamiento, digamos, del fin de la historia, sobre todo en la vertiente fukuyamista, toda esta crítica que se hace a veces a corrientes, insisto, a ciertas corrientes posmodernas, no quisiera condenarlas todas pues en una hoguera allí de conservadurismo y reaccionarismo, cosas de esas. Hay corrientes posmodernas, sobre todo ligadas al postestructuralismo y a lo postcolonial y al feminismo, que me parece que son muy dinámicas y que valdría la pena considerar. Pero en general, digamos, en estas propuestas o más evidentes, ¿sí?, o más veladas, no tiene sentido indagar por el pasado, pues indagar críticamente para entender ese presente, pues ante este solamente cabe la celebración o la resignación. Entonces, desde esa perspectiva, pues la indagación por el pasado se vuelve una cuestión, si acaso de anticuario, una cuestión banal, muy desarticulada, muy fragmentada, en donde pues no se trata de ofrecer, digamos, una comprensión de este presente en todos sus procesos estructurales y también coyunturales,
perdón, pues desde la lectura del pasado, sino, pues como les digo, resignarse un poco o, en el mejor de los casos, digo yo, hacer la celebración. Pues bien, yo creo que sigue siendo necesario, y diría que urgente, pues sin que necesariamente, porque esto implique que hay que poner ya las barricadas, pues, pero sigue siendo necesario y urgente ayudar a cambiar el mundo, ¿sí? Pues lejos de desaparecer las condiciones que en su momento Marx analizó, que Lenin y los bolcheviques, bueno, en fin, toda esta cantidad de revolucionarios, incluyendo las gentes que en los mayo del 68 y en otras coyunturas entraron a pelear, estas condiciones de desigualdad, injusticia y violencia no han desaparecido. Estas condiciones, digamos que el capitalismo en su lógica colonial y poscolonial, ¿sí? enmarcado en sobre todo la modernidad occidental, ha ido construyendo y que fue, digamos, el tema de crítica de, bueno, habría que decir que también Bakunin, en fin, no solamente Marx, Engels, sino toda una corriente o distintas corrientes de pensadores críticos señalaban, no han desaparecido, se han modificado. Y tal vez ahí está un poco el meollo del asunto. En algunos casos se han velado, se han ocultado, ¿sí? Estas condiciones, pero no han desaparecido. Por ejemplo, y pues no voy a entrar a dar cifras, ustedes las pueden encontrar en múltiples artículos que salen en la prensa, pero es evidente que la brecha de riqueza o de concentración de la riqueza entre naciones y dentro de las naciones ha aumentado en vez de disminuir. Cada rato sale, digamos, algunos calculan más, otros calculan menos. En estos días salió una información, creo que de la CEPAL, diciendo que la pobreza en América Latina había disminuido, pero entonces según otro organismo, me parece cercano a la OEA, que no ha disminuido tanto, en fin, una disputa allí, pero en general los análisis tienden a mostrar, por lo menos hablando de América Latina y pensando también en el caso colombiano, que la concentración de la riqueza ha aumentado. Evidentemente, pues, esto exige alguna reflexión. Ha habido logros tecnológicos y mejoras materiales. Y pues creo que aquí no hay que entrar a ilustrar mucho, pues, pero hace 50 años, digamos, los celulares no existían, bueno, los computadores tampoco, menos la internet, televisión en colores, con un acceso en muchos aparatos. Y esto de alguna manera se ha generalizado, sin duda. Hoy, por ejemplo, en Colombia hay 40, casi que en teoría hay un celular por persona, pero obviamente sabemos que algunos y algunas tienen 2 y 3, pues entre más poder creen tener o necesitan, pues tienen más. Pero en fin, el tema es, por un lado, que esos beneficios materiales y tecnológicos, primero no llegan, la población no tiene el igual acceso a ellos. Sin duda, hoy mucha más gente tiene acceso a esos bienes materiales que hace unos 50 años. Pero, por un lado, no hay un acceso igual. Es decir, bueno, yo decía un poco lo de los celulares y todo. Sí, no, es posible que en los barrios populares la gente incluso ya tenga televisión y algunos canales o accesos a canales comunitarios, a alguna incluso antena parabólica. Pero no es lo mismo a tener, pues, como suelen tener las gentes que tienen recursos, pues unas pantallas mucho más gigantescas, unos celulares más sofisticados. Es decir, pero el otro punto, y que es lo que creo que es bueno, pues, por lo menos recordar, y en esto, pues, retomo a Marx, es que el tema no es tanto la posesión de unos cuantos bienes, lo cual no es despreciable, que hoy, digamos, las casas ya no sean de bareque, sino que, bueno,
en algunos casos es peor, pues porque es un asbesto cemento, unas cosas ahí construidas a la carrera, unas cajitas de fósforo, yo no sé, estas casas que está ofreciendo el ministro de Vivienda, que habrá que ver, pero me sospecho que no van a ser pues así las construcciones mejores, incluso en términos físicos, pero también de dar comodidad. Pero bueno, podemos decir que hay una cierta mejora, que antes las carreteras no estaban pavimentadas, que ya llega la luz a muchos, incluso zonas periféricas, pueblos, veredas, pero eso está bien, y eso sin duda hay que reconocerlo. El punto es que muchas veces, por ejemplo, todos estos áulicos del neoliberalismo que nos predican la resignación con el presidente dicen, no, pero pues mire cómo hemos avanzado, pues sí, ahí vamos hacia el progreso. Ese es el tema, pues obviamente discutible. Vuelvo a decir, esas son cosas importantes, pero en términos de Marx, el problema no estaba tanto en la posesión o carencia de estos recursos, aunque no deja de ser un aspecto importante, ¿sí?, sino es la desproporción entre lo que se produce y lo que, digamos, quienes concentran el capital lo acumulan. Ese es el tema, digamos, que es mucho más difícil de ver, ¿no es cierto? Y es que la productividad de la fuerza de trabajo ha aumentado impresionantemente en todo, desde la época de Marx hasta nuestros días. Es decir, todos estos inventos tecnológicos lo que hacen es que la productividad aumente, incluso la misma, que es la gran contradicción del capitalismo, la misma mano de obra o el capital variable, pues, la mano de obra, la fuerza de trabajo disminuya en términos relativos. Entonces, estamos generando más riqueza, se está generando más riqueza, una riqueza que se está concentrando evidentemente en unos pocos, ya no tanto los grandes industriales, aunque lo sigue habiendo, sino todo el sistema financiero, todo el sistema, digamos, de servicios, de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los grandes magnates ahora? ¿Sí? ¿Quiénes están concentrando esos recursos? Ya no son, pues, típicamente el señor Ford, aunque seguramente estos tipos por allá se siguen beneficiando. Es Microsoft, es Claro ahora, en fin. Son los grandes bancos. Entonces, vuelvo a decir, hoy tal vez puede ser más velada las condiciones, digamos, de desigualdad, pero se siguen dando. Y cada vez, como les decía, pues no traje cifras porque pues es casi muy evidente. Ustedes abren las páginas del periódico y sale la cosa. Unos cuantos ricos, unas cuantas naciones concentran pues mucho del producto de la humanidad. Y dentro de esas naciones, unos cuantos concentran mucho más. Bill Gates, por ejemplo, tiene muchos más recursos que incluso el presupuesto colombiano, ¿no es cierto? Entonces, dos o tres magnates norteamericanos, está también este mexicano Slim, pues que está ahora repuntando, entonces el sur también se hace presente, claro, y eso nos va mostrando ya que el problema no es solamente Estados Unidos, México, ¿sí?, como unos lugares diferenciados, sino que el capitalismo se ha ido globalizando y que este tipo de concentración ya no está solamente en Wall Street, ¿sí?, puede estar también por aquí en algunas de estos recursos colombianos, aunque no muchos, digamos, nuestros empresarios no descollan entre los 100 primeros, pero de eso no se trata y ese premio esperemos no lo tengamos. En fin. Quiero decir, la situación de desigualdad y de injusticia pero no solamente la distribución de los recursos, sino sobre todo en la acumulación de esos recursos y el disfrute es muy desigual y cada vez es más desigual. Y sin embargo, pues a nosotros nos venden la idea de que se ha democratizado en ese sentido también más las sociedades. Nada más falso que eso. El otro tema es la violencia, ¿sí? La violencia no ha desaparecido. La violencia que acompaña el capitalismo, que lo alimenta, ¿sí? No me refiero solamente a la violencia letal, que curiosamente no es que haya disminuido,
se ha ido transformando, se ha ido sofisticando, ¿sí? Se ha ido legitimando en formas distintas. ¿Sí? Esta cosa de los falsos positivos es lo más burdo, pero la guerra que Bush le declaró a Irak bajo un argumento inventado de unas armas atómicas es uno de los tantos casos, como también muchas de las intervenciones que se han hecho en tiempos recientes en la llamada, no quiero decir que todos los países de la llamada primavera árabe haya sido así, pero, y tampoco es que Gaddafi haya sido santo de mi devoción, pero ahí hubo también todas unas intenciones subliminales, pues todo el control del petróleo en la intervención supuestamente en Libia, y algo de lo puede estar ocurriendo en Siria, etcétera. Entonces, estamos hablando también de una sofisticación de las armas. En fin, yo no voy a entrar en muchos detalles que no son mi experticia, pero lo otro es que además de esa violencia letal, que como les digo se sigue disfrazando o bien físicamente, pues con silenciadores, pues sí, con armas, gases, cosas de estas mucho más sofisticadas, o legitimando. También tenemos otro tipo de violencias que no han desaparecido y que tienden a incrementarse. La violencia laboral, el desempleo, la violencia, llamémosla étnica, ¿sí? Que en algunos casos se conforma en una especie de genocidio, la violencia sexual, especialmente contra las mujeres y los niños, violencia religiosa, ¿sí? Violencia simbólica. Todo esto no ha desaparecido, se ha incrementado. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, en el caso que lo que está ocurriendo incluso en el sur de Europa, España, Grecia, la misma Italia, Portugal, Irlanda un poco, ¿sí? Todo el problema del desempleo y todo lo que eso genera. Por ejemplo, en España en este momento hay un indicador alto de suicidios porque a la gente van a quitarle las casas y pues el último recurso que tienen es suicidarse, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que la violencia, este paraíso que nos quiere presentar Fukuyama, ¿sí? Esa metáfora de que las carretas todas van hacia una ciudad, tiene que ser una ciudad, pues no sé, lo urbano, ¿sí? Y que allá vamos a llegar pues a disfrutar plenamente eso no es cierto, eso no está ocurriendo. Esas ciudades están atravesadas por profunda violencia, aquí en Colombia, pero también en toda América Latina, pero también en todo el mundo. Londres, Nueva York, ¿sí? París, no son paraísos pues terrenales, son ciudades muy segmentadas, muy atravesadas por violencia. Aquí pues evidentemente no hablo mucho, pero los aparatos represivos del Estado siguen y cada vez más sofisticados. Las armas, por ejemplo, del SMAT y todo se habla. Lo que Pachito Santos mencionó en algún momento parece que se está implementando, ¿sí? Unos gases y unos choques eléctricos, en fin, toda esta cosa, no crean que no está por ahí funcionando. Ahora, quisiera llamar también la atención sobre otro fenómeno, y es que nos dicen, no, mire, y lo dice también Fukuyama, pues lo tengo muy reciente, pues lo trabaja en estos días, nos dice, más países han accedido a la democracia liberal. Eso puede ser cierto, o sea, hay cosas que no son, digamos, que uno debe reconocer. Pero primero, evidentemente eso es insuficiente. El que más países tengan sistemas electorales y muchas veces corruptos, clientelistas, etcétera, no quiere decir nuevamente que lleguemos al paraíso. Falta, digamos, democracia participativa, ¿sí? No solamente la representativa, falta democracia sustancial, es decir, derechos económicos, sociales, culturales, ¿sí? No solamente, pero no los desprecio, o sea, yo no es que haga una loa a las dictaduras o que haya que regresar pues a esas formas autoritarias, pero no basta, digamos, con los derechos civiles y políticos, que a veces incluso son muy limitados, es otro tipo de derechos. Pero es que también hay formas más sofisticadas de dictadura. Obviamente, hoy en día, pues, que hay dictadores, que los hay gobiernos autoritarios, los hemos tenido, y no sé si nos hemos librado de todo de ellos, ¿sí? Pero digamos que en este momento sí habría una mirada mucho más amplia de, entre comillas, democracias. Pero, ¿cómo en este momento nos están gobernando, por ejemplo, en términos no solamente de represión y control, que sería como el más evidente, ya lo hemos dicho, en términos políticos?
crear un partido o una expresión política distinta de las hegemónicas, de las dominantes, es difícil. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, el país, entre comillas, más democrático. Ahí hay un bipartidismo impresionante, y es decir, una alternativa distinta a ese bipartidismo es prácticamente imposible, termina ahogándose, ¿sí? Y eso es muy común en muchas partes. Entonces, bueno, primera cosa. Segundo, digo yo, toda la forma como nos van marcando en nuestros intereses, en nuestros gustos, en nuestro consumo, ¿sí? Me parece que son formas que también hay que pensarlas. Hay una especie de dictadura del mercado. Y a veces, en estos días, pues, les confieso, leí, porque no lo había leído, leí la novela de Orwell, 1984. Y claro, pues, evidentemente es impresionante, y él obviamente estaba criticando muy fuertemente, pues, sobre todo al estalinismo, pero pues también al totalitarismo nazi, etcétera. Pero yo a ratos decía, claro, no, pues, eso afortunadamente no existe, pero no es cierto. Es decir, en este momento, esta idea, por ejemplo, del pensamiento único, esta idea de que, por ejemplo, decir, hay que cambiar el mundo, eso es, seguramente entre ustedes, espero no, eso es materia, digamos, de chiste, de burla, ¿eh? Pero este dinosaurio, este mamerto, pero ¿a qué viene a cuento ahora estas afugias? Si estamos, bueno, hay cositas que hay que cambiar, pero estamos bien, ¿no es cierto? Es decir, todo ese pensamiento único que a veces le parece a uno que estamos en 1984 en Orwell, pues, entre comillas, con porque el sistema da la posibilidad de sentirse más libre. Y entonces, por sentirnos más libre, entre comillas, nos volvemos menos críticos. Y yo creo que, evidentemente, pues no quiero decir que estamos exactamente igual a 1984 y que hay un ministerio, pues, del pensamiento único. Pero miren ustedes en la práctica, y a veces por mecanismos sutiles, si no existe esa forma de pensar uniformemente, homogéneamente. En últimas, lo que estoy señalando es que, sin duda, hemos avanzado. Yo no sé si hablar como humanidad, o por lo menos en el caso latinoamericano y colombiano, ¿sí? Con relación a nuestros padres, a nuestros abuelos, y en el caso de ustedes, pues creo que la generación hay que moverla un poquito, y hay logros, sin duda. Yo creo que no se trata de decir pues que no ha habido, entre comillas, ciertas conquistas, ciertos logros. Entre otras, yo he presentado la imagen muy desde arriba, pero los de abajo han impulsado, han peleado, han logrado muchas cosas. Pero todavía, evidentemente, me parece falta y nos quedamos cortos. Y en ese sentido, no es un llamado a la resignación, sino al pensamiento crítico, a pensar y actuar para cambiar un poco este presente que hemos heredado tan fuertemente del pasado. En ese sentido, ante los pensamientos únicos y las modas celebratorias o resignadas del presente, se impone, como decía, el pensamiento crítico. No es volver sin más al marxismo, me parece a mí, o a otras vertientes críticas, ¿sí? El anarquismo, en fin, y ya en sus variantes, Escuela de Frankfurt, no sé, el austromarxismo, los mismos marxistas británicos, los historiadores marxistas británicos. Pues, digo yo, no se trata de volver allí porque, por dos aspectos, este presente ha ido cambiando, no es el mismo de hace siglo y medio, de hace un siglo, de hace medio siglo. Pero por otro lado, porque, como les decía, ese pensamiento crítico que precisamente buscaba articular la teoría y la práctica, al hacerlo en algunos casos equivocó. El sendero es de humano cerrar, ¿sí? Y terminó produciendo unos engendros que en últimas le hicieron perder un poco la posibilidad de arraigo en las mentes críticas.
Con Hobsbawm uno podría decir, y pues me estoy refiriendo, como les digo, al último libro, a Cambiar el Mundo, o Cómo Podemos Cambiar el Mundo, uno podría decir que eso no fue culpa de Marx o de los revolucionarios, ¿sí? Sino que, bueno, fue culpa de quienes trataron de apropiarse y de desarrollar ese pensamiento en la práctica. O sea que uno podría decir, un poco, no tan burdamente, pero Hobsbawm trata de decir, mire, eso no es culpa de Marx. Los horrores del socialismo real pues no son culpa de Marx. Y en cierto sentido es válido, pues, el viejo, ¿sí?, que iba a imaginarse los gulag y todas estas cosas. Pero me parece que es un expediente fácil, Yo no quiero ahora ser el tribunal de justicia, pues, y traer a Marx aquí, ahí, un poco como haría por allá Thompson en Miseria de la Teoría, pues, que trae ahí y se imagina esta cosa, o a Engels, o a Bernstein, o a Kautsky, o a Lenin, o a Bakunin, o a Kropotkin, y decirles, bueno, ¿y ustedes por qué engendraron esta cosa? Pues hay, y no es el tema, digamos, al que me convocaron, hay evidentemente problemas en sus planteamientos. No es que sea digamos, un pensamiento puro, sin duda, por un lado, ellos eran hombres, algunas mujeres, algunas pues Rosa Luxemburgo, etcétera, pero menos mujeres, eran hombres y mujeres de su época. Y la vivían como tal, y son herederos de la Ilustración y de la modernidad occidental. Y pues, bueno, entonces por eso, digamos, esas expresiones de Marx a favor de, digamos, de la presencia inglesa en la India o en la invasión francesa en México, un poco lo despectivo con relación a Bolívar, pues todo eso podría, incluso si nos ponemos en términos de género, el hombre pues era bastante machista, etcétera. Por ese lado, claro, no avanzaríamos muy lejos porque es simplemente ubicarlo en su contexto histórico. No, también de fondo hay que reconocer que el marxismo fue, si se quiere, el máximo desarrollo del pensamiento moderno. Es decir, si en algún momento la modernidad se acercó a sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, fue con el marxismo. Y es con el marxismo. Y también con sus realizaciones, también con sus realizaciones concretas, con sus realizaciones concretas, por ejemplo, hay que reconocer que la lucha por la igualdad, y en que términos de igualdad, de equidad, las sociedades del socialismo real, pues, avanzaron mucho. Desafortunadamente no así en términos de libertad, etc. Pues esto para no hablar de la concepción que se tenía también antagónica ante la naturaleza, ¿sí? Y eso está un poco en el pensamiento de Marx. Es decir, no es que podamos vaciar a Marx totalmente de ese contenido. Con esto no estoy diciendo entonces que haya que mandarlo al tacho de la basura y simplemente decir, bueno, ahora hay que inventarse todo. No, creo que hay toda una dimensión crítica, incluso de la modernidad, del capitalismo, por supuesto, esa comprensión, lo que yo les decía hace un rato, es decir, esa comprensión de que el fenómeno de fondo de la explotación en el capitalismo no es tanto la pobreza absoluta, que es obviamente muy dramática, es la explotación, la plusvalía. Y por eso Marx comienza El Capital con el fetiche de la mercancía, que nos esconde un poco el intercambio desigual entre fuerza de trabajo y lo que recibimos como salario. Eso sigue siendo vigente. Es decir, ahí todavía hay un proceso, y también, como dice Hobsbawm, que lo he citado ya muchas veces, pero bueno, toda la concepción de la crisis de fondo del capitalismo, yo creo que Marx sigue vigente. Y Hobsbawm lo ilustra muy curiosamente diciendo que hay hasta banqueros, mejor dicho, que quienes rescatan o quienes están leyendo a Marx ahora no son propiamente los marxistas, sino los banqueros, algunos altos funcionarios del capitalismo que dicen, oiga, este tipo algo de razón o mucha razón tenía. Uno ve lo de España ahora y uno dice, oiga, hace 10 años me hubieran dicho, Remamerto, pues, pero usted, ¿cómo así? Y mire lo que está pasando en España, con una tasa de desempleo del 20 y pico % y una crisis del capitalismo impresionante. Yo no soy Wallerstein, no estoy diciendo que está en la fase terminal el capitalismo, en fin, no es el tema al que me convocaron, pero creo que, bueno, es simplemente para ilustrar que el pensamiento crítico al que tenemos que volver no es simplemente una repetición
de lo que, digamos, generaciones anteriores, incluida la mía, pues teníamos. Es decir, no es el marxismo-leninismo de los años 60. Yo creo que hay que mirar nuevamente, incluso en ese sentido, volver a replantear, y no es porque esté el compañero aquí, Mariño, hay que volver a replantear el debate entre Marx y Bakunin y toda esta cosa, porque lo que uno ve es que algo de razón tenían los compañeros cuando hablaban de una especie de de un socialismo autoritario que estaba allí, ¿no es cierto? Todo el problema del Estado, todo el problema del poder está al orden del día. Entonces lo que yo hago es un llamado a un pensamiento crítico, no ecléctico, bueno, ecléctico si se quiere, en el sentido en que no es solamente leer los textos de dogmáticos, canónicos de Marx o de Engels o de Lenin o de Mao o de Trotsky, también hay que leer otras vertientes críticas, cercanas o no al marxismo, vertientes llamémoslas socialistas, libertarias, que de pronto en algún tiempo fueron desoídas o desatendidas. Bien, ahí me podría extender mucho, pero lo último, de pronto pues si hay algún rato de conversación podemos profundizar esto. Lo último es la tercera parte de la pregunta, ¿no es cierto? Que a mí, o yo la copié mal o la copié instrumentalmente, yo puse historia de Colombia, pero aquí no, la presentaron mucho mejor y es en Colombia. Yo creo que hay que leer y estudiar historia, no solo de Colombia. Prefiero realmente hablar en Colombia o desde Colombia, ¿no es cierto? Con esto no estoy diciendo pues que, en fin, que no haya que estudiar historia colombiana, pero me parece que si se trata de hacer una lectura crítica del pasado, un elemento clave de entender es que lo que ocurre hoy en el territorio llamado Colombia o en la construcción imaginada de nación colombiana nunca ha estado aislado de lo que ocurre no solamente con sus vecinos que en algún momento no eran vecinos, eran nuestros, ¿sí? La Gran Colombia o en fin, en la Virreinato de la Nueva Granada, los que hoy pertenecen a la nación venezolana eran parte nuestra, algunos ratos no, en fin. Pero lo que ha ocurrido en este territorio actual de Colombia y en esta llamada nación, digo nuevamente, no ha estado al margen de lo que ha ocurrido con nuestros vecinos y, para utilizar una expresión así como histórica, allende de los mares. O sea, desde por lo menos el hecho de la invasión europea, ¿sí? Nuestro destino para mal, diríamos, pero no sé, también para bien, algunas cositas habrá que reconocer, se ha ligado a esa perspectiva más mundial, más global, sobre todo desafortunadamente, a ese centro europeo, euro-norteamericano. Entonces, en ese sentido, estudiar historia hoy de Colombia es importante, pero también hay que estudiar historia hoy de América Latina, historia hoy de otras regiones. Ahí viene claro un punto tremendo, y es que, y no podemos en eso tampoco llamarnos a engaño, Occidente en general, la modernidad occidental, y en concreto Hegel por lo menos, formuló la expresión de historia universal. Y la historia universal es marcada desde la modernidad occidental. Era una historia teleológica, ¿sí? En donde la razón, la providencia, el progreso, el desarrollo nos iba a marcar. Y sobre todo era una historia autocentrada, ¿sí? Que decía que había pueblos con historia, aquellos que tenían Estado, formas sofisticadas de gobierno, que tenían escritura, ¿sí? Y había pueblos sin historia. Y entonces a nosotros pues prácticamente nos condenaba a toda, diría que 4/5 partes de la humanidad
quedaron por fuera de la historia en Hegel. Algunos intentarían incluirlos un poquito más tarde, pero esta idea de que la historia solamente se realiza allí donde la modernidad occidental ha logrado sus máximos desarrollos, es una idea que nos ha marcado también. Yo cuando estudiaba historia teníamos unos cursos de historia universal. Yo creo que eso ya se ha ido superando, pero seguimos teniendo problemas. Yo no sé ahora cómo se llamará eso. Historia mundial. Nosotros para abrir un concurso allí en la Nacional que queríamos que no fuera sobre América Latina, entonces que historia universal, que no, que historia europea, pero ¿cómo? Que historia mundial, global, pero no, globalización, en fin, creo que terminamos en una fórmula así como que historia de todo lo que no, de algo que no sea de América Latina, ¿sí? Como para que, en fin, si llega un africanista, ojalá, pues alguien que nos hablara un poco sobre África, o sobre la India, o sobre la China, sería interesantísimo, ¿sí? No solamente sobre Francia, Portugal, España, Inglaterra y Estados Unidos. Pero, bueno, digamos, dejando entre paréntesis este debate que no es nada deleznable, pero volviendo sobre la idea de que trabajar la historia de Colombia es trabajarla en ese contexto, y en ese contexto entendiendo que nosotros hemos sido colonizados, hemos sido subalternizados, y que con esto no estoy diciendo que todo lo que se haya producido y toda nuestra historia solamente sea un excremento del centro, ¿no es cierto? Para no citar hablar de esa metáfora bastante maluca, pero es decir, no estoy diciendo que nuestra historia sea eso, simplemente un reflejo, una consecuencia de lo que ocurre en el centro. Pero si nosotros no entendemos esa desigualdad histórica que sigue marcándonos y que a mi juicio se sigue profundizando, porque hoy Colombia está más lejos de alcanzar el desarrollo de Estados Unidos que hace siglo y medio, y nuevamente no quiero volverlo en términos de indicadores de desarrollo, ¿sí? En términos incluso de distribución de riqueza, en términos de libertad, de democracia, etcétera. Pero no estoy diciendo que también que la meta sea los Estados Unidos, sino hice una comparación que entre otros me parece que es parte de lo que tenemos que estudiar, digamos. Mirar nuestros procesos históricos en esa condición, llamémosla, de desigualdad histórica de poder, que algunos la pueden llamar colonialidad, otra modernidad subalterna, otra colonialismo capitalista, digamos, hemos sido colonizados, semicolonizados, neocolonizados, son conceptos que me parece que bien pueden utilizarse. En ese sentido, entonces, creo que la respuesta sí es, hay que estudiar desde Colombia, hay que estudiar historia desde Colombia, lo cual incluye nuestro conocimiento de esta Colombia desigual, injusta, violenta, pero también resistente y por ratos con luchas emancipadoras. Es decir, tampoco es todo pesimismo y derrotismo, ¿sí? También hay gestas y eventos importantes de los subalternos que es bueno tenerlos presentes. Yo no estoy diciéndoles a todos y a todas que lo que hay que estudiar es movimientos sociales o subalternidad, y que hay que leerse los estudios subalternos y que ahora Guja, pues reemplacemos a Marx por Guja, y en fin, obviamente claro que sí hay que leerlo y toda esa cosa, pero lo que yo estoy diciendo es cualquier historia que hagamos desde Colombia tiene que reconocer que hemos sido, pues yo utilizo la palabra subalternizado y que estamos en esa condición. Ustedes dirán, bueno, no, esa palabra no me gusta, entonces colonizados, sometidos, dominados, en fin, ¿sí? Aún en la historiografía, comenzando pues por mí mismo, es decir, todavía seguimos siendo muy coloniales, aún en nuestras teorías, en nuestro concepto. Con esto tampoco estoy llamando a un chauvinismo
de que entonces no hay que leer ya ni a Marx, ni a Thompson, sino, no sé, a Germán Arciniegas. Hay que leerlos a todos, pero ese cierto chauvinismo a mí tampoco me satisface, ¿sí? Pero sin duda, incluso en nuestros pensums y todo eso, reflejamos esta condición de colonialidad, como les digo, aún en la historiografía. Bueno, pues terminaría con una última cita de Hobsbawm para no saturarlos más. En pues un artículo que salió como la historia de Nueva Amenazada, que es el primer capítulo del libro sobre la historia, él termina, bueno, haciendo una consideración un poco sobre lo que es el beneficio de algunos estudiantes que entran a la universidad y que pueden desarrollar ciertos estudios, etcétera. Entonces, a raíz de eso termina su artículo diciendo, eso es verdad no solo para la universidad, sino también para el mundo. Los gobiernos, la economía, las escuelas, todas las cosas no son para el provecho de las minorías privilegiadas. Nosotros podemos arreglárnosla por nuestra cuenta, dice él, nosotros las minorías. Es para el provecho de la gente común, de los que no son especialmente listos o interesantes, a menos que no nos enamoremos de uno de ellos, dice él. Bueno. Sin un alto nivel de educación, sin éxito ni perspectiva de tenerlo, es decir, sin nada especial. Es para la gente que a lo largo de la historia ha entrado en ella tan solo en las partidas de bautismo, certificados de matrimonio o de defunción. Cualquier sociedad en la que merezca la pena vivir es una diseñada para ellos, o debería ser diseñada para ellos, no para los ricos, los listos o los excepcionales, aunque cualquier sociedad en la que merezca la pena vivir debe ofrecer un espacio y un ámbito para estas minorías. Pero el mundo no ha sido hecho para nuestro provecho personal, ni tampoco estamos en el mundo para nuestro provecho personal. Un mundo que mantenga que ese es el fin y no, perdón, un mundo que mantenga que ese es el fin no es un mundo bueno y no debería durar, decía Hobsbawm. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Mauricio Archila por su conferencia, por su presentación. Pasamos a la ronda de intervenciones, comentarios y preguntas. Si tienen intervenciones, pues vamos a hacer una ronda cortica. Jenny tiene una intervención. ¿Alguien más quiere formular una pregunta, hacer un comentario? La compañera. En principio esa es la primera ronda. Adelante. Agradecerle en nombre del comité organizador del encuentro al profesor Mauricio Archila, que muy amablemente pues se dispuso a tratar de abrir un espacio en su muy copada agenda personal para venir a participar de este lugar. El micrófono. Ya. Entonces, profesor, en serio, muchísimas gracias por venir acá. Creo que la intervención que usted tuvo es bastante importante porque creo que hace parte justamente del interés de todas las personas que estamos acá, incluso que debería ser parte del objetivo general de la organización o bueno, del ente que vaya a salir de acá. Mi comentario es sobre un problema que básicamente es a nivel de Colombia y tiene que ver con la pedagogía de la historia, ¿no? Yo soy docente y de alguna manera me desempeño en el área de ciencias sociales y cuando uno tiene la posibilidad de hacer el cruce entre la ciencia que estudia y ejercerlo en ese plano pedagógico, empiezan a crearse una cantidad de conflictos, porque lo que uno aprende en la academia no puede llevarse tal cual a la escuela y depende también en qué grado se esté trabajando uno. Pero entonces uno se da cuenta de una cosa, y es que los perfiles que hay a nivel nacional, sobre todo para el campo de la historia, están tanto para investigación
como para docencia, y son más los que se definen como docentes que los que se definen como investigadores. Y la falencia está entonces en que los programas que forman los historiadores tienen pocas posibilidades de poder formarlos con unas buenas bases pedagógicas. Y entonces terminan haciendo los estudiantes un curso en el SENA que dura 6 meses o un diplomado en docencia. Y como pedagoga lo digo, llevar el conocimiento de la historia a las aulas de clase implica más que eso. Entonces yo creo que sí es un problema que tienen los currículos de los programas de historia, y con esto no quiero decir que ahora tenemos que ser licenciaturas o algo por el estilo, pero que sí creo que debe haber un espacio amplio para ello, porque igual cuando estamos en la universidad podemos ser críticos y podemos interpretar, comprender y hasta proponer muchas cosas interesantes en lo que respecta a la historia local, nacional e internacional, pero viene la pregunta es ¿para qué sirve la historia, no? ¿Para qué sirve la historia? Y es una de las formas de responder está en la escuela. Y bueno, hablo de la escuela no solo primaria, sino también de la escuela secundaria, que estamos formando jóvenes en un conocimiento histórico que le permita hacer qué con la historia. Y se da cuenta uno entonces que, por ejemplo, para el caso de la Universidad de Cartagena, son pocos los estudiantes que llegan al programa. Y además de que son pocos los que llegan al programa, los que llegan con escasos conocimientos de historia y creen que van a estudiar la historia de Colombia o la historia de Latinoamérica o la historia europea. Entonces empiezan a haber una cantidad de conflictos ahí y creo que entonces los programas de historia a nivel nacional deberían ampliar un poco más su malla curricular en ese aspecto, porque básicamente de los graduados en historia la mayoría son docentes y se da cuenta uno que cae en lo que los pedagogos critican mucho en la pedagogía tradicional. Y se trabaja de pronto mucho en la universidad sobre las corrientes historiográficas que existen, pero cuando llegamos a la escuela seguimos contando la historia de la patria boba, la historia de Simón Bolívar, la historia política tradicional, y seguimos desconociendo lo que tanto criticamos en el espacio académico, lo hacemos en los salones de clase porque no tenemos la formación pedagógica en ese plano. Entonces yo creo que eso implica pensar seriamente los programas de historia desde la interdisciplinariedad y no solo como en muchas ocasiones se han pensado y creemos que los programas de historia son interdisciplinares porque damos algunos cursos de pedagogía o damos un curso de filosofía o damos cualquier curso o electiva y ya por eso le llamamos al programa interdisciplinar cuando la palabra misma implica unos componentes más complejos. Eso es. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? Adelante. No, era solo preguntarle al profesor, bueno, desde su visión, hacia dónde deben caminar los programas de historia de Colombia. Y bueno, ya ahí sí le doy la libertad para que pueda enfatizar en cualquier nivel que pueda. Pero sí me gustaría porque igual el recorrido que hizo del marxismo, del tema de los estudios subalternos es interesante. Y con base a eso de pronto hacia dónde podemos ir nosotros. Compañero, yo quisiera hacer una intervención. Adelante. Una intervención sobre otra de las posibilidades que tienen los historiadores también, digamos que han logrado constituirse dentro del campo universitario de una manera, digamos que posicionándose a veces de una manera muy bien consolidada sobre el conocimiento que otras disciplinas puedan llegar a estudiar, inclusive a veces en el ámbito público más a manifestar sobre el pasado del país y en general sobre el mundo, que se me venía a la cabeza que una dimensión importante para los historiadores, además de la dimensión educativa, puede ser la dimensión pública. Y en calidad de lo público, los historiadores como intelectuales públicos a veces parecen estar encerrados en la institución, refugiándose en ellas, en la educativa en todas sus dimensiones y no se atreven en ocasiones a salir de ella. La cuestión era
tratar de mencionar que, digamos, si una de las victorias sobre el pasado se puede tomar en serio, debe ser precisamente tomándose la prensa, tomándose las discusiones sobre el presente que hay en el ámbito de lo público y tomando en cuenta ejemplos claros en los medios de comunicación, el profesor Medófilo Medina, profesor Fernán González, inclusive en unas lecturas más internacionalistas, el profesor Rafat Godme, tienen un importante paso o han dado un importante paso en ese sentido que nos invitaría de una u otra forma a mirar que ese también es un espacio importante para ir a disputar el poder contenido en el pasado. Si bien el profesor, digamos que con algo de ironía, manifestaba que Germán Arciniegas pues ya tenía un lugar en el pasado, esos intelectuales públicos del pasado de una u otra forma permitieron que también la historia y el conocimiento de la historia se constituyera como algo importante en ese pasado, claro, bajo sus propias interpretaciones, pero reconociendo que lo público era importante para posicionar ese discurso. Bueno, era sencillamente eso lo que quería señalar. Como la moderación tenemos 3 palabras pedidas, estamos un poquito justos de tiempo, propondría una respuesta pues del profesor y cerrar con las últimas intervenciones que ya están anotadas. Entonces, ¿sí? Bueno, casi que todas las preguntas se las devuelvo. No para lavarme las manos, pues, sino que, bueno, en realidad incluso algunas no son necesariamente preguntas. Muy rápidamente, sobre lo de pedagogía, pues, en eso ya les reconocía, no es mi fuerte. He tenido un par de experiencias que me parece interesante tener presente. En algún momento hice con los profesores allí de RED, en la Universidad Nacional, una evaluación, una investigación sobre la enseñanza de la historia en algunos colegios de Bogotá, públicos y privados. Escogimos unos casos, etcétera. Y lo otro, más indirectamente, pues que he estado trabajando últimamente con el movimiento indígena, especialmente el Cauca, y me ha acercado un poco a los problemas de la educación, educación y toda la cosa, no solamente el bilingüismo, sino sobre todo el sentido de la historia para ellos. Con base en eso, pues diría, más o menos suscribiría lo que tú dices. Es cierto, los programas nuestros se orientan más a formar investigadores y, digamos, es una opción válida en cierto sentido, era un poco como el énfasis que se ponía, pero en la práctica muchos de nuestros egresados ejercen como docentes, eso no lo podemos negar. Y no lo hemos considerado muy seriamente. Y aquí en Bogotá, como está un poco la división del trabajo entre la pedagógica, un poco la distrital y la nacional, pues incluso eso ha generado, pues no sé si aquí hay compañeros de la pedagógica o de la distrital, pero ha generado un poquito esa división del trabajo. Y a veces incluso hasta roces entre algunos colegas, pues que dicen que qué vienen a hacer estos señores de la nacional, que se las dan de investigadores y no sé qué, y nosotros que sí sabemos de pedagogía. Entonces, creo que ese es un problema muy difícil de resolver. Yo ahí, y sobre todo también ya montándome en la segunda pregunta de que para dónde deben caminar los programas de historia, casi que no me quisiera meter mucho allí, sobre todo por desconocimiento. O sea, soy profesor de la carrera y toda la cosa, y conozco el pensum y todo, pero también, por ejemplo, sé de las limitaciones. Introducir un nuevo curso es un problema. Aquí la representante Jenny puede ratificarlo. A veces se abre, es como electivo y todo. Entonces, claro, yo de pronto decirles, no, hay que consolidar toda un área de pedagogía, pues me vienen y me dicen, bueno, ¿y qué curso recortamos? No, que no.
Lo mismo, yo les insinué ahí muy rápidamente en la presentación que sí me parece que yo no sé si, bueno, una reestructuración total del pensum, en fin, yo ahí no me atrevería a entrar tendría que de pronto preparar mucho más juiciosamente la cosa para dar una respuesta. Pero sí creo que de alguna manera los temas de pedagogía, de educación, si se quiere, los temas de memoria, los temas teóricos, ¿sí? Las nuevas teorías, etcétera, son elementos que requerirían más atención. Eso es lo que de pronto yo diría. Ahora, entonces que quitemos el curso de Grecia y Roma, que porque eso no sirve ya, no. Por supuesto no sería nada partidario de eso, ¿no es cierto? Que alarguemos las carreras, pues nuestras universidades, la presión global va a disminuirla. Entonces eso no es factible pensarlo. No tengo respuesta a eso. De pronto, eso sí les devuelvo un poco la pelota en el sentido de que una de las tareas hacia el futuro sea, pues no necesariamente hoy, repensar un poco cómo deben ser las carreras de historia y ahí de pronto pueda colaborar. Y por ese mismo vía estaría un poco lo de la dimensión pública. Yo retomaría algo que no dijiste muy fuerte y que es el tema nuevamente de memoria. Hay un boom en América Latina, en el mundo, eso incluso algunos lo señalan, tiene que ver con el fenómeno de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo pues cuando en Europa sobre todo se rompió el silencio ante ese pasado traumático. O sea, algunos hablan de que las sociedades, especialmente la sociedad europea, durante mucho tiempo trató de olvidar pues, pero sin enfrentar lo que había ocurrido con el Holocausto y con pues también está la guerra en el Pacífico, es decir, la bomba atómica, es decir, solamente, no digo yo que haya que descuidarlo, pues se habla del Holocausto, pero a veces se olvida que 2 bombas atómicas destruyeron 2 ciudades en Japón de una forma dramática. Y bueno, todo el elemento que se... Entonces, que en Europa, digamos, hubo un largo momento de silencio que viene a romperse precisamente por ahí, en los años 60 y todo eso, y viene un poco como el boom de la memoria. Que en América Latina esto ha estado más cerca de los procesos, o sea, la caída de las dictaduras ha estado muy acompañado de la búsqueda de comisiones de verdad, de memoria y todo eso. Colombia es un país en eso un poco atípico, porque estamos todavía en conflicto, pero hemos salido de algunos conflictos. Entonces, como que combinamos el posconflicto con el conflicto, en fin. Y aquí el tema que es muy fuerte en América Latina y en Europa, de nunca más, el problema es que aquí el nunca más se repite todos los días. Allá en Argentina se puede decir nunca más en el sentido de que, digamos, esa dictadura no la podemos repetir. Aquí lo que pasa es que todavía todos los días tenemos que decir nunca más porque pues lo que ocurrió ayer y lo que está ocurriendo hoy reproduce lo anterior. Bueno, todo eso es para decir que ahí hay un escenario importante en donde hay alguna presencia, pues, no sé, para bien o para mal, Gonzalo Sánchez, Mario Aguilera, pues muchos colegas ilustres están ahí en esas comisiones. Esa sería una forma. Lo otro que tú proponías es un mayor impacto en la opinión pública, y creo que en eso hemos sido débiles. Algunos, de timidez, o de pronto sentimos que no tenemos, entre comillas, mucho que decir, lo cual es de alguna forma falso. Creo que también queda como un reto, ¿no es cierto? Y en los ejemplos que has puesto, un poco lo de Medófilo, pues sus cartas allí ha sido muy importante porque además es una reflexión histórica permanente. Creo que sí nos falta como pensar mucho más en eso y hacerlo mucho más. Queda como un reto válido, sí. Pues consulto con el auditorio, son las 11:30, ¿continuamos con las intervenciones programadas o cerramos acá?
Entonces va el compañero Rodolfo, y yo tengo una pregunta del compañero por ahí, y cerramos. Buenos días, profe Archila. La pregunta es más básica referente a dos tendencias que se están dando en las investigaciones, tanto sociales como históricas. Una es la descolonización de los saberes que ha propuesto Edgar Morin desde Francia. Y la otra es cómo, cómo se puede interpretar esto de la historia intelectual que está teniendo tanto auge, sobre todo en Latinoamérica, para que sea, no sé, para que sea un nuevo modo de investigación o un nuevo modo metodológico para implementar en la enseñanza de la historia. Profe, frente a la respuesta resumida que usted hace para qué estudiar historia, me inquieta si usted valora que al estudiante sí se le está dotando, por un lado, del pensar históricamente que lo pueda llevar a cumplir esa labor, y si también se le está dotando de los componentes eh, teóricos, metodológicos, etcétera, que lo lleve a cumplir la misión que usted plantea de para qué estudiar la historia. Quisiera como pues felicitar al profesor Archila por su exposición y señalar como un par de aspectos que me parecen importantes. Uno es la referencia que se hace constantemente al marxismo, porque pareciera que en nuestro medio hablar de marxismo casi que se constituye como en es como hablar del demonio, ¿cierto? Es como hablar de una cosa rara ahí, como petrificada, y, y, y para señalar que, por ejemplo, en Europa con la crisis económica que se vive hoy, definitivamente, por ejemplo, El Capital es el segundo bestseller en Europa en este momento. Entonces creo que no hay que ver el marxismo como una cosa caduca del pasado, o que con la caída del socialismo real pues ahí llegó a su fin, sino que es como una especie de guía para la acción académica y para la acción política. Entendido esto pues como una herramienta que nos permite construir y tener un referente muy importante para llevar a cabo nuestras investigaciones y para llevar a cabo otra cosa que a mi juicio es muy importante, y es el tema de la enseñanza de la historia. Resulta que en la enseñanza de la historia en todos los niveles, ya sea de la básica o de la educación superior, pues digamos que hay un vacío muy fuerte, y es el tema de cómo le estamos enseñando la historia desde la primaria hasta la educación superior. Esa es una enseñanza de la historia, mejor dicho, se ha perdido la enseñanza de la historia, sobre todo en la base, ¿cierto? No le estamos enseñando a los chicos la historia en contexto, a ubicarnos espacio-temporalmente, sino que se enseñan ciencias sociales integradas. Es decir, también se está desapareciendo la enseñanza de la geografía. Y es un mar de cosas, un mar de conocimientos, digamos, con 1 centímetro de profundidad. Un montón de cosas ahí, ¿cierto? Entonces usted, incluso a los que tenemos la oportunidad también de hacer parte de una licenciatura en sociales, entonces nos dan economía, nos dan sociología, nos dan antropología, nos dan historia, geografía, pedagogía, y eso se resulta ser una cosa pues ahí que no termina como con un saber específico especializado. Entonces pues sí quisiera como que usted hiciera un poco de referencia a esa segunda parte. Muchas gracias, profesor. Sí, hágale. Las lecturas desde la filosofía pueden, digamos, nutrir al historiador en el campo de
de ser más certero con los cuestionamientos que se hacen en cualquier investigación y a nivel como Yo quería cerrar con una pregunta sobre el estudio de la historia colombiana y en general sobre el estudio de las historias nacionales alrededor de problemas de coyuntura, ¿no? Alrededor de la cuestión de la pérdida de mar de Colombia frente a Nicaragua, la discusión que se está dando en España, en el Estado español, pues con el proyecto de independencia catalana, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el papel ahí? ¿Cuál es la relación entre esa historia nacional y los proyectos de identidad? Es una historia, sí, como algunos historiadores han asumido en los medios de comunicación, que llama a enlistar las fragatas contra Nicaragua. Es una historia que reniega de la identidad nacional. Un poco, ¿cuál podría ser una reflexión alrededor de eso? No es un cliché, pero pues realmente las preguntas son muy difíciles como de contestar en general y en poco tiempo sobre todo. Entonces voy a tratar de dar algunos aportes, pero pues yo creo que ustedes son conscientes de que no hay una respuesta total y de alguna manera también hay muchas cosas que son retos para ustedes también, ¿no? O sea, muy rápidamente, bueno, la primera pregunta un poco lo de descolonización de saberes, historia intelectual. Sí, yo creo que digamos, de pronto en otro espacio podríamos ampliar y quienes han tomado mis cursos, pues yo señalo, digamos, como algunas tendencias que me parecen como fructíferas. Yo sí creo que toda esta cuestión es de lo descolonial, de lo poscolonial y todo, si se toma con beneficio de inventario, si no se toma nuevamente como con un dogmatismo y pues así tratando de entonces de adoptar todos los términos de la India y de Guja, pues, o de Spivak, o de Said, en fin, me parece una vertiente muy fructífera. Yo la sigo viendo muy vinculada a historias de abajo, aunque en una forma, si se quiere, más radical y también integrando un poco de estrategias de crítica discursiva que creo que son útiles si uno no se queda solamente en eso, en los discursos, sino que también cree que más allá de los discursos hay hechos. Y la historia intelectual, yo me estoy acercando a eso, pues soy consciente de que hay unas vertientes muy tradicionales de la historia intelectual, incluso pensándola muy como unos cuantos individuos geniales que lograron, pues, en fin, consagrar. Pero cuando se mira ya un poco más como la construcción de conocimiento y saliéndose un poco de esa clásica historia de las ciencias o de esa, digamos, idea de las revoluciones científicas y todo, y se mira más cómo se construye el conocimiento, cómo los colectivos y los individuos lo van haciendo, me parece, y un poco relevando o destacando el papel del intelectual, pero no como individuo, sino como captador, digamos, de una serie de procesador, de una serie de conocimientos. Me parece que es una vertiente muy interesante. Yo desafortunadamente no pude ir al encuentro de historia intelectual en Medellín, pero supe que tuvo, pues por un lado, muchas ponencias y muy buenas, de mucha calidad, y pues, en fin, espero participar porque particularmente en este momento estoy trabajando incluso el tema de los intelectuales en el movimiento indígena, o sea, intelectuales indígenas, intelectuales externos al movimiento indígena, pero pues aquella cosa de intelectuales orgánicos y todo. Entonces, si me invitan a alguna charlita por ese lado, les puedo ampliar. Lo de Rodolfo, al estudiante se le está enseñando a pensar históricamente, a asumir un poco esta tarea de cambiar el mundo, ayudar a cambiar el mundo, pues porque a veces de pronto decir que cambiar el mundo solo los historiadores, pues, no, pues la primera respuesta es que evidentemente no, o sea, primero porque pues no todos los colegas están explícitamente en esa perspectiva. Creo que hay elementos, diríamos, del programa que yo conozco, no digo yo necesariamente mis cursos, de pronto son los menos,
pero creo que sí hay pues algunos elementos teóricos, metodológicos, fuentes, etcétera. Ahora, de alguna manera pues falta mucho porque pues no solamente los colegas, no todos los colegas están en esta perspectiva, sino que vamos, no hay como una idea de que de la importancia de los conocimientos históricos para esta labor de fondo, digamos, de ayudar a que el futuro no sea una mera reproducción de este presente, cosas de estas. Ahora, hay un componente allí que yo creo que existe, pero de alguna manera hay que reforzarlo también desde abajo, que es todo el componente, llamémoslo, ético, ciudadano, que a veces en nuestras carreras no se hace muy evidente. Entre otras porque los historiadores, digamos, a veces no tenemos mucha posibilidad de hacer una acción más allá de los muros de la universidad. Pues ustedes como individuos lo hacen porque entre otras no viven en la universidad, pero muchas veces, digamos, esta vaina de que puede tener un poco trabajo social o que puede tener la antropología, ¿sí?, de trabajo directo con las comunidades, pues no es tan claro en el caso del historiador. Sin embargo, y hemos tenido experiencias en el pasado de eso, de hacer historias barriales, de contribuir, digamos, a la recuperación de memorias, etcétera. O sea, esto no es que sea un tema que esté vedado para el historiador, y de alguna manera, pues creo que ahí hay un componente de formación ética ciudadana que no debería descuidarse y en el que hay que presionar, pues, no digo yo para que todo el mundo, todos los estudiantes de historia tengan una especie de pasantía o de una acción por allá en barrios populares y todo eso, pero esas dimensiones, digamos, del compromiso como ciudadanos con nuestra realidad tiene que estar al orden del día, y yo creo que en eso pues ustedes han dado mucha muestra, los estudiantes de historia, y bueno, algunos colegas no nos hemos quedado tan cortos en esa tarea, pero evidentemente hay que desarrollar mucho más. Y esto lo digo un poco, no te voy a responder las lecturas desde la filosofía, pues después si acaso, porque pues me coge cortico y si les digo Marx, pues sí, Hegel hay que conocerlo, Kant hay que conocerlo, Spinoza, entonces bueno, terminamos hasta en San Agustín, y en fin, y esas son cosas que, lo que yo creo es que me gusta mucho, no la utilicé, pero este término de Pierre Vilar de pensar históricamente, ese tema debería, digamos, estarse continuamente buscando y actualizándose, presionándose. Y por esa misma vía, un poco lo de, sí, lo que tú resaltabas del rescate, no, de seguir leyendo a Marx críticamente, como hay que leer a otros autores, etcétera. Y lo tuyo me permite hacer una pequeña cuñita que tal vez no terminó muy clara en la primera pregunta o el primer comentario. Sí, yo siento que este panorama del currículo integrado, que tiene algunos aspectos interesantes, sí diluye el pensar históricamente, o por lo menos no lo hace muy explícito, y bueno, terminamos un poco en esa buena metáfora que utilizaste de un mar de sabiduría con 1 centímetro de profundidad. Yo no sé, ahí de alguna manera hay que, eso habría que hacerlo, ahí sí un poquito más desde el lado profesional, de las asociaciones, de la Academia de Historia, digamos, de las mismas facultades de educación, de las pedagógicas, etcétera, pero también desde nuestros departamentos, pues volver a pensar un poco cuál es el sentido que puede tener realmente en el currículo la historia y volverlo a hacer como más explícito. Pero yo diría que el panorama que yo encontré, por lo menos en la investigación que hicimos en algunos colegios de Bogotá, no era tan dramático o tan negativo como tú lo planteabas, como que la gente estudia una cosa aquí en la universidad y cuando llega ya a dictar clase, pues vuelve a la historia patria tradicional, convencional. Yo me he encontrado con experiencias interesantes. No es fácil, tú tienes toda la razón, no es fácil articular, digamos,
el debate de Althusser, no, dificilísimo, ¿no es cierto? Pero vi experiencias, por ejemplo, en donde, bueno, se parte del conocimiento que hay, de la práctica, un poco de la memoria del barrio y del colegio. A los pelados y peladas se les dice, bueno, comience, entre comillas, entrevistando, hablando con sus papás, sus abuelos. En fin, había toda una propuesta metodológica que arrancaba desde ahí hasta llegar un poco como a lo más global. Algunos otros hacían, digamos, experimentos de traducir debates claves en la historia, el debate un poco de cómo es las grandes construcciones históricas, el problema, digamos, de la lucha de clases, si la lucha de clases es o no, digamos, un motor, entre comillas, de la historia, los conflictos, en fin, y los traducían a veces en representaciones, en sociodramas o en textos mucho más sencillos. Es decir, yo se me encontré con que no hay un total predominio ya de la historia patria tradicional en las escuelas, que de pronto hay experiencias muy aisladas, muy marginales, que no se han puesto en contacto, pero y eso sí valdría la pena potenciar. Y esas son cosas que no hemos reflexionado. Pues el feedback, ¿no es cierto? Nosotros miramos como desde la universidad, así, ahí sí como decía Paulo Freire, pues una educación bancaria, pum, les votamos a ustedes y allá arréglensela. Sería muy interesante ver qué es lo que está realmente ocurriendo con los egresados, con la gente que se ha profesionalizado en la historia y cuáles son las experiencias de pronto incluso o de pronto no, seguramente para cuestionarnos un poco en lo que estamos enseñando. Y bueno, no, la pregunta final, yo creo que sí, cuando de alguna manera tú me preguntabas por el lugar público y todo del historiador, pues me acordaba que sí, Hermes Tovar sacó un articulito en El Espectador en donde dice, bueno, ¿cuánta tierra ha perdido Colombia? No, él no llama pues a montarse ya en las cañoneras, pero pues sí hay todo un tipo de relato que uno puede caer en toda una euforia patriotera. Yo creo que la cosa iría, pues obviamente no es para nada simpático y en este momento no es como muy impactante mediáticamente, pero pues porque en este momento uno si quiere tener mucho impacto, pues o se monta en la ola patriotera o se hace una cosa ahí medio escandalosa diciendo, bueno, que la pendejada y no sé qué, entonces bueno, lo tratan de apátrida y en fin, le queman la casa a uno o no le publican la cosa. Yo creo que la reflexión tendría que ir por el lado de qué es el problema del Estado-Nación, qué es lo que estamos allí, qué es lo que realmente está un poco en juego, ¿sí? Qué es aspectos que nos han llamado mucho la atención. Por ejemplo, que lo que está en juego es primero un olvido histórico, un descuido, una exclusión histórica de esos territorios. Entonces ahora sí nos rasgamos las vestiduras diciendo, ay, jue madre, perdimos una cantidad de mar. Y bueno, primero, muchos de nosotros no sabíamos ni que teníamos ese mar. Segundo, un tema que también es complicado con Nicaragua, es decir, es el problema de los recursos naturales allí. Pues claro, entonces el problema es que hay petróleo y Colombia lo sabía, ¿sí? Y Nicaragua también lo sabe. Y bueno, hasta los galeones, que parece que ha salido, es decir, digamos, resulta que eso era un territorio supremamente rico y hasta ahora nos damos cuenta. Toda la relación que ha tenido Colombia con San Andrés y Providencia, que ha sido una relación de puro colonialismo interno, ¿sí? Entonces, ahora rasgarnos las vestiduras y hablar de que estamos perdiendo un territorio cuando nunca lo tuvimos integrado. Entonces, claro, son cosas que no son muy agradables y que seguramente si usted va a hablar en la prensa sí le van a decir, ay no, que no sé qué. Incluso uno podría ya más de fondo preguntarse, bueno, ¿y qué se esconde detrás de este nacionalismo? ¿Y qué es lo que uno quiere al hablar, digamos, de que tenemos o no tenemos un pedazo de territorio? Incluso cosas ya que uno ve que
ahí habría, sí, evidentemente todo un tema de disputa histórica, porque es que San Andrés y Providencia está cerquitica de Nicaragua, ¿eh? Y a kilómetros de Cartagena, entonces no estoy diciendo obviamente que dejémosle esa cosa, pero cómo se trabaja eso históricamente, más allá de tecnicismos, que sí valdría la pena si uno se mete en ese debate, esta cosa de que la plataforma, si las islas generan plataforma, ¿no? Si uno quiere meterse en ese debate, yo creo que yo iría por el lado de la discusión sobre nacionalismo, desde los textos de Renan, no digo Vega ni Silva, sino el viejo pensador liberal, desde los textos de Hobsbawm, Gellner, Benedict Anderson, todo, incluso para no hablar también de o citar los clásicos del marxismo y toda esta cosa sobre la cuestión nacional, qué es lo que está por detrás. Pues, unas puntaditas ahí. Bueno, pues creo que ahora sí les agradezco mucho pues la atención, muchas de las preguntas, o la mayoría, o todas, no se las respondí pues porque creo que hay muchas que son retos para ustedes y que deben más bien asumirlas en sus deliberaciones. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo al profesor Archila por